Hola, bienvenidos al canal de la iniciativa. Hoy vamos a hablaros de Ninjak. ¿Un ninja americano? ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Si bien es cierto que es un personaje bastante conocido por el fandom español, sobre todo por sus etapas más recientes, la más reciente de hecho de hace apenas unos meses, con dibujos de Javier Pulido, los primeros cómics, que ya datan de la friolera de nada menos que 30 años, están bastante olvidados. A mediados de los años 90, para ponernos en situación, las llamadas editoriales independientes, Dark Horse, Image, estaban en pleno auge. De hecho, disputaban de tú a tú los primeros puestos de las líneas de ventas a las dos grandes. Y una de las editoriales independientes más populares por aquel entonces era Valiant. Una editorial creada a finales de los 80 por Jim Shooter, el ex editor jefe de Marvel, en un intento de comprar la propia Marvel. Reunió una serie de inversores, pero al final acabó teniendo que crear su propia editorial. En esa editorial, Valiant Comics, fue donde nació Ninjak. Yo descubrí al personaje en las páginas de la revista Comics Scene, publicada por 5. En la era pre-internet solo podías conocer las novedades viendo las secciones de noticias de los cómics, ¿no? De Forum, de 5, de Norma, el Previews o las revistas. En un artículo muy chulo, que además si os interesa lo podréis leer en nuestro grupo de Facebook, porque lo vamos a subir allí, fue en donde yo descubrí al personaje. Era un avance del cómic que se iba a publicar, aún no se había publicado, y los autores, en una serie de declaraciones, a mí por lo menos ya me vendieron el cómic. Poco después llegó a los kioscos con un número 1 espectacular, con una doble portada muy propia de la época, ¿vale? O sea, una cosa que destilaba acción, emoción, explosión ya. Nada más verlo, era imposible no comprar este cómic. Mark Moretti a los guiones, en prácticamente su primer trabajo, y Joe Quesada, recién llegado de DC, era un dibujante todavía primerizo. Allí había realizado The Ray, Batman, la espada de Israel. Nos presentaron juntos un número 1 de debut realmente espectacular, en la mejor tradición del cine de acción, de espías. De hecho, el personaje, sus propios autores lo definieron como un cruce entre James Bond, Bruce Lee y Batman. Aquí lo vemos en traje de smoking, con bellas damas, fiestas, explosiones. Mira, esto es una de esas curiosidades que antes pasaban tanto y no le hacíamos mucho caso. Hoy en día eso sería una locura. Mucha gente aquejada de ciertos tocs pondrían el grito en el cielo. Te publicaban una página donde no correspondía. En este caso, esta página no va aquí, sino que va más para atrás. En cierta manera te spoilea la muerte de un personaje. Luego llegaba el número 2 y allí te lo corregían, ¿no? Te lo aclaraban. En una fe de ratas te decían, en el número 1 apareció la página 19 donde debía haber aparecido la 11. Cosas de aquel tiempo. Como os decía, Ninjak. Ninjak es Colin King, el hijo de un oficial británico del ejército, criado en Japón durante la ocupación aliada, post-guerra mundial, y experto en ninjutsu. Es una especie de agente secreto que milita en una organización llamada Armero, que nada más el primer número ya resulta aniquilada. En un intercambio de armas entre unos traficantes, interviene Armero, en este caso Ninjak, su mejor agente, para frustrarla, pero hay ahí una traición y la organización queda destruida. Queda destruida a manos de una malvada corporación llamada Webnet. Webnet es la organización del Dr. Silk, un cruce entre Blofeld y Stephen Hawking, así lo definían sus propios creadores. Y es una especie de villano de Bond que se va a convertir en la némesis de Ninjak, ya desde ese primer número. En el segundo número, Ninjak asalta la fortaleza. Ya digo, esto es como una película de James Bond, pero con un ninja. Espectacular, el dibujo de Quesada es brutal. Para mí, aunque era aún un tío bastante novato, este es el nivel más alto al que ha llegado este dibujante. Aquí tenemos al Dr. Silk en su silla de ruedas, en su base secreta, rodeado de arañas. Bastante típico, pero muy interesante.
En el tercer número encontramos el inicio de una saga en 2 números, donde después de haber sido destruida Armero, pues a Ninjak le ofrecen un trabajo en el MI6, ya directamente agente al servicio secreto de su majestad. Se le ofrece el mayor Alcott, que era un conocido de su padre. Todo esto es la historia del personaje que iremos descubriendo en los sucesivos números. Una historia en 2 partes, donde aparecen personajes antiguos, amores del pasado, y que se desarrolla en Japón, el séptimo dragón. La verdad que tiene un saborcito al Lobezno Honor de Claremont y Miller, pero tiene más acción. Por desgracia, en el número 4 ya desaparece Joe Quesada, cosas de la época, ¿no? Eran mega estrellas, y para cumplir los plazos de entrega, Mark Moretti, que era el guionista, también se encarga aquí del dibujo. La verdad que hace el tío un trabajo muy digno, pues remata la historia con mucha corrección. Los números 5 y 6 pues son un cruce con otro personaje insignia de la compañía, que era X-O Manowar. Bueno, los dos héroes se conocen, tienen ahí un malentendido, pelean entre ellos y acaban uniendo fuerzas contra Webnet, que había intentado controlar la corporación de X-O Manowar, llamada Industrias Orbe. Son 2 numeritos, aquí ya no está Moretti al dibujo, él se queda solo al guión, y bueno, ya empiezan muy pronto a dar ciertos bandazos. En cada número hay un dibujante y está bien, está entretenido. Sin más, no tiene más historia. Llegan los números 7 y 8, donde Norma aprovechó para publicar 2 especiales elaborados por Mark Moretti. En aquella época era tradición, estaba muy de moda los números 0. Se publicaba un número 0 contando el origen de un determinado personaje. Y aquí Moretti riza el rizo y hace un número 0 y un número 00, ya con un total guiño al tema de los agentes con licencia para matar. En estos números se nos revela el origen ya definitivo de Ninjak, quién era su padre, un experimento llamado Hope and Glory de la corona, propició el nacimiento de Ninjak, las habilidades y demás. Y al mismo tiempo lo enlaza con el Dr. Silk, también te cuenta el origen del Dr. Silk, que es como un oscuro reflejo de Colin King. Uno nace en un hogar privilegiado, tiene un entrenamiento, tiene demás, y el otro es un tío intelectualmente superior, pero que nace en un hogar desestructurado, un hijo maltratado y demás. Te cuenta cómo Ninjak también es entrenado. Bueno, un trabajo muy chulo, para el cual el propio autor pues incluso llegó a viajar al Japón para documentarse, para empaparse de su cultura, para tomar referencias. Es un trabajo para el que se tomó cierto tiempo, y en el regreso a la colección, solo para estos 2 especiales, pues bueno, el tío se le ocurrió mucho y nos propició un trabajo que probablemente son los 2 mejores números de la colección después del inicio. Este es el cenit de la colección. Y finalmente, tras estos 2 especiales, Norma decidió rematar la colección con un número 9, que era una especie de retapado de aquellos un poquito chungos de la época, como los que utilizaba para recopilar el material de las series de Alien, de Depredador, una especie de retapado, pero nada, ni siquiera las portadas originales, ni un índice de a qué número corresponde cada cosa, ni de historias, ni de autores, ni nada. O sea, es un número pelado, pegado uno al otro. Y en este número 9 retapado publicó los números 7 al 12. Y aquí ya cerró la colección. Hay un primer número así un poco de transición, donde se toman el relevo los nuevos guionistas de la serie, unos por aquel entonces desconocidos, Dan Abnett y Andy Lanning, que después se convertirían en los guionistas oficiales de la serie y que tomarían también mucha popularidad muchos años después en Marvel, pues gracias a los Guardianes de la Galaxia, a las sagas cósmicas de Aniquilación y demás. También habría un pequeño baile de dibujantes en los distintos números, pues Andrew Curry, veteranos como Tom Mandrake, hasta la llegada de Yves Guichet, que sería un poquito también el que quedaría como dibujante fijo. Pues, unos números variados, desde un secuestro en un avión, en el cual va Ninjak, el regreso del Dr. Silk, por aquí está,
Ya he dicho que es un villano recurrente, que prácticamente en cada aparición que tiene parece que ha muerto, pero siempre regresa una y otra vez en la tradición de los mejores enemigos de 007. Después tenemos una aventura con unos perros asesinos entrenados ahí para matar a unos diplomáticos japoneses, cosa muy bizarra. Tenemos aquí un número en plena Guerra Fría, con los rusos y tal, guionizado por Mike Baron. La verdad es que Andy Lanning y Dan Abnett tardan un poquito en tomarle el pulso, en mi opinión, a la colección, pero te meten por aquí por en medio este número de Mike Baron que le da tono a la serie. Y finalmente los dos últimos episodios, aprovechando el título de los cuentos de Canterbury, nos cuentan una pequeña historia sobre un virus que está enterrado en una cripta y que tiene relación con el proyecto Hope and Glory que dio origen a Ninjak, ¿no? Un gas ideado por los nazis. Y bueno, una historieta que se queda un poquito floja, sobre todo teniendo en cuenta que esto ya fue el final de la serie en España. En Estados Unidos sí que continuó hasta el número 26, con distintos intentos de remontar la serie, pues, cambios de traje, cambios de uniforme, cambios de guionista, de equipo creativo y demás, pero nada, no lo logró. En el número 26 quedó cancelada y por lo menos aquí en España no llegaron esos números, y para poder ver más cosas de Ninjak tuvimos que esperar hasta su reboot en el año 2017, aunque eso, como suele decirse, es otra historia.